Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60. Dice la palabra del Señor en esta noche: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mi título en esta noche del sermón es Palabras de vida, porque la palabra es vida. Y para ser honesto con el pasaje que voy a predicar, tengo que ir al contexto. El contexto son los versículos más inmediatos que rodean la idea, el hilo de pensamiento. Y les estaba Jesús predicando en el contexto, bajo todo el capítulo 6, de su cuerpo y del carácter redentivo, expiatorio. Por eso es que en versículos antes, por ejemplo, el verso 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Les estaba hablando en carácter redentivo, como Cordero de Dios. Los judíos no estaban entendiendo la alegoría que Jesús les estaba hablando en términos espirituales. Ellos eran tan ritualistas y tan religiosos que interpretaban la ley bajo la experiencia externa de los ritos solamente. Y como si esto fuera poco, no solo está hablando de la expiación, en esto incluye perdón y salvación, sino que también en el verso 58 les dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántos han comido del pan que es Cristo Jesús? Bueno, usted tiene vida eterna dentro suyo. Pero claro, les estaba hablando Jesús a los judíos y no les estaba cayendo bien que Jesús se comparara con el maná, ese pan milagroso que caía del cielo. Éxodo, donde el peregrinaje del pueblo de Israel comía pan del cielo, literalmente, un pan milagroso. Jesús está adjudicando ser el pan del cielo. Y por otro lado les está diciendo: sus antepasados comieron de ese pan milagroso y murieron. Pero el que coma de mí, adjudicando ser él el maná, va a tener vida eterna. Que un hombre se adjudicara tal pretensión desataba
todo tipo de envidia, de bronca, de recelo. Pero él era el verdadero maná de Dios. Por eso es que en el verso 60, cuando nosotros comenzamos a leer, dice, al oírlas, ¿qué es lo que estaba oyendo? Todo lo que Jesús se venía comparando. Muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Como diciéndole, no podés hacerte semejante a nuestra religión, a nuestra cultura, a nuestros antepasados. Pero sí, porque Él era Dios, pero ellos no lo entendían. Dura es esta palabra. Bajo el ejemplo que Jesús le pudiera haber dado. Ahora, lo maravilloso es que hoy cuando se predica una palabra de Dios, cuando se cita este libro santo muchas veces, hay gente que no lo verbaliza, hay gente que a lo mejor no lo exterioriza, pero muchos en sus bancos, bajo el peso que tiene la palabra de Dios, muchos pueden llegar a decir dentro suyo, qué duro que es el pastor, qué dura que es esta palabra. ¿Alguna vez escuchó algo así? ¿Alguna vez tuvo ese sentimiento de rechazo a la palabra? ¿Cuántos lo tuvieron alguna vez? Yo lo tuve, muchas veces como oyente. Muchas veces escuché predicadores y dije, ¡oh, qué fuerte lo que está diciendo! Pero era palabra de Dios. No es que era fuerte lo que él decía, sino fuerte el contenido bajo el cual yo estaba, porque cuando la palabra de Dios viene con peso y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay un verdadero mensaje del cielo, confronta. Cuando hay una verdadera palabra de Dios, nos desafía, nos mueve, nos hace salir de nuestra esfera de comodidad, de posición. Ellos dijeron, es dura esta palabra. Jesús les estaba diciendo la palabra de Dios. Ahora lo interesante, quiero que usted me ayude en esto, porque yo lo descubrí leyendo y justamente quiero que usted lo descubra juntamente conmigo. La misma palabra de Dios con dos efectos diferentes. Vuelvo a repetir. Una misma palabra con dos efectos diferentes. ¿Por qué? Porque lo que para unos era dura, dentro de una misma audiencia, para otros era de bendición. Y está en el texto, que dice el verso 60, dura es esta palabra. Diga conmigo, dura es esta palabra. Ahora mire el verso 68. Verso 68. Multimedia, ¿me ayuda? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le parece? La misma audiencia, la misma congregación, en este caso de Jesús, unos que dijeron, qué duro, qué dura la palabra, y otros que dijeron, qué palabra de bendición. Vale decir entonces que lo que para algunos significa esto confrontación, para otros es bendición del cielo. Lo que para unos es duro, para otros es pan del cielo. Los que unos se sienten incómodos y confrontados cuando se le dice la verdad y se ofenden, otros, bajo el mismo peso de las palabras, se sienten redargüidos, reflexivos acerca de sus caminos, con ánimo de cambiar y con arrepentimiento. A unos los enoja la palabra porque les hace aflorar una realidad. A otros los satisface al sentirse descubiertos por Dios y que tienen la posibilidad de recibir su recompensa y su misericordia. La misma palabra, con efectos diferentes. A unos salva, mientras que a otros condena. Es increíble, pero así es la palabra de Dios. Cada vez que a usted la palabra lo aguijonee,
cada vez que a usted la palabra de Dios lo arrincone con una demanda o con una exhortación o con un peso, vuelvo a repetir lo mismo, exhortativo, que le haga generar un cambio y que le diga que tiene que modificar algo en usted, recíbalo, no como algo duro, sino como dijo Pedro, palabras de vida eterna. Porque en definitiva la palabra de Dios viene para hablarnos, no importa que sea dura, no importa que sea de bendición, lo importante es que la palabra venga. Qué tristes los tiempos donde escasea la palabra. Qué feo debería ser no escuchar la voz de Dios. Fue lo que la experiencia que cuenta el profeta Amós en el capítulo 6, donde dice, vendrán días, dice Jehová el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán de mar a mar buscando palabra y no la escucharán. Qué feo es que cuando el cielo se cierra sobre nuestras cabezas y no hay una voz de reprensión del cielo, no hay quien denuncie, no hay quien anuncie, no hay quien diga nada de parte de Dios. El pueblo de Israel vivió 400 años de silencio. Desde el profeta Malaquías hasta el Nuevo Testamento hay 400 años. El período intertestamentario, el período oscuro se le llama, porque Dios hizo silencio. No hay peor cosa que el silencio de Dios. Que venga la palabra como venga, pero que venga que al final son palabras para vida eterna. Ahora, a Jesús le tenía sin cuidado y poco preocupado si se ofendían o no. En otras palabras, la gente había vivido siempre ofendiendo a Dios. Ahora a Jesús no le interesaba que ellos se ofendan. Él no temía hablar la palabra de Dios. Y usted no debe tener temor de hablar la palabra de Dios. Porque si nosotros nos cohibimos y si nosotros no somos valientes para declarar su palabra y sus mandamientos, pues nos van a reprochar. Juan el Bautista, Jeremías, Esteban, que por causa de la palabra de Dios, ellos dieron sus vidas. Ellos tampoco quedaron con buena popularidad al anunciar los mandamientos de Dios. Ellos estuvieron dispuestos a ir en contra de todos los vicios de su tiempo, de su época. Hoy, si nosotros hablamos las demandas del reino de Dios, seguramente vamos a quedar como ridículos, seguramente vamos a quedar como legalistas y con un montón de rótulos que van a demandar impopularidad, pero no importa, usted declare lo que Dios le ha dicho, que lo que para algunos va a ser una palabra dura, para otros va a ser una palabra de bendición. Ahora, en el verso 62, dice algo más interesante aún. Jesús les está declarando en el verso 62 su divinidad. Recuerde, Jesús hombre, lo predicamos el domingo. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Filipenses capítulo 2. Dios hecho hombre y luego que padece como hombre, Dios lo exalta nuevamente y Jesús vuelve a retomar su posición. Si bien nunca perdió su naturaleza divina, pero al tomar forma de hombre, se despoja de sí mismo hasta que Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora Jesús como hombre les está diciendo a sus contemporáneos que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Les está declarando su divinidad. Ahora, quiero que presten atención un minuto en esto. Si los ofendió el hecho de que Jesús se cree superior al maná de sus antepasados, si los ofendió la pretensión y la aseveración de Jesús de ser Dios y de compararse con el maná, ¿cuánto más esta declaración?
Vuelvo a repetir, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, nos habla con mucha claridad de este episodio de Jesús. Estuvo con el Padre, descendió, se encarnó, bajó a los rigores de la naturaleza humana, como dije en el mensaje pasado, y ahí estaba. En otras palabras, fue lo que le dijo a Nicodemo unos capítulos antes, capítulo 3, verso 13. Le dijo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué no se ofendió Nicodemo? Porque no entendió nada. Estos se ofendieron porque entendieron lo que Jesús les dijo. Ahora, hay veces a usted se le predica la palabra y se le puede llegar a confrontar duro con la palabra, pero usted no le causa ninguna impresión porque en realidad no está entendiendo la revelación de Dios. Y Jesús en el verso 62 le está diciendo algo muy interesante. Vuelvo a repetirlo, pues, ¿qué? Si se enojaron con lo otro, ¿qué si yo les digo? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Iban a estallar de bronca, iban a estallar de envidia, lo iban a querer apedrear en el mismo momento porque se venía adjudicando la pretensión de Dios. En el verso 63 Jesús le va a decir, yo sé por qué reaccionan así ustedes. Yo sé por qué a ustedes les molesta tanto el hecho de decirles que yo soy Dios. En el verso 63 lo declara haciendo una comparación con lo imperecedero por lo perecedero. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo quiero poner en estos términos para contextualizar el mensaje de hoy. Cuando vos a la gente le hablás lo que sea para su placer, lo que sea para su deseo aquí, ahora, en el espacio y tiempo, en lo terrenal, cuando vos a la gente le hablás de todas aquellas cosas que ellos quieren escuchar, ¿sí? Que le va a ir bien, que van a ser exitosos, que van a tener dinero, que van a ser saludables, con buena salud, que van a ser exitosos, que van a alcanzar sus sueños, que van a lograr sus metas. Cuando a la gente le decís lo que la gente quiere escuchar en función a lo terrenal, ahí van a estallar en aplausos, ahí te van a subir al podio, ahí te van a querer coronar, vas a ser el mejor predicador. Jesús les estaba diciendo, pasa que ustedes se enojan porque yo lo que les estoy hablando son palabras del Espíritu, que nada tienen que ver con las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. Es lo que la gente no termina de entender nunca, que el Evangelio no es prosperidad, que el Evangelio no es felicidad, que el Evangelio no es vida exitosa, el Evangelio no es satisfacción, el Evangelio no es autorrealización, el Evangelio no es el sueño americano, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si Dios hubiera querido que por los siglos de los siglos vivamos aquí en la tierra, pues hubiera tenido otro plan redentor entonces. Dios cuanto antes nos quiera sacar de aquí, mejor. Porque dice el texto, la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que verdaderamente da vida. Quiero ponértelo en estos términos. La carne no aprovecha para nada. ¿Por qué? Porque hoy estamos y mañana nos vamos al cementerio. Hoy podés tener, alcanzar, lograr, adquirir, mañana te lo quitan. El placer, en otras palabras, es fugaz y engañoso. Y la carne es insaciable y caprichosa, nunca se conforma. ¿Hay alguien ahí? En cambio, lo que Jesús te ofrece es imperecedero, incorruptible, inmortal. Nadie te lo quiere robar, no se corroe. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, haced tesoros en los cielos,
donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, si vos haces tesoros aquí abajo, se corrompen, te lo pueden robar, pero lo que vos acumules allí arriba en el cielo vivirá por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Claro, no era la palabra que ellos querían escuchar de parte de Jesús. Si no, mirá en el verso 66. Perdón. Sí, el 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque él les decía, no entendieron nada. Lo que yo les pueda dar en función a la carne no aprovecha para nada. Lo que yo les pueda dar para el espíritu es lo que ustedes necesitan. ¿Por qué le dijo esto? Porque vuelvo a lo mismo, cuando uno lee el contexto de lo que venimos diciendo, en el capítulo 6, verso 22, hay un acontecimiento. Esto es todo un mismo hilo de pensamiento que se va desarrollando. Al día siguiente la gente estaba al otro lado del mar y vio que no había nadie allí más que una sola barca y Jesús no había entrado con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Estaban siguiendo el itinerario de Jesús, estaban buscándolo. ¿Por qué? Verso 25. Y hallándole del otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Mire Jesús, qué simpático. Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Claro, les hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los sanó de sus enfermedades, dijeron, nos queremos quedar. ¿Quién cambiaría hoy un político de esta naturaleza? Que te da de comer, te garantiza la salud, la seguridad. ¿Quién lo quería? Nadie. Lo quiere perder, lo buscarían. Ellos interpretaron eso de Jesús. Y digo político no peyorativamente, ni tampoco en tiempo electoral como ahora. No lo estoy diciendo peyorativamente, para nada. A Jesús se lo tomaba como un político. Porque el concepto judío mesiánico que ellos tenían era de la política. Ellos, cuando le dijeron el hijo de David, dijeron, David, relacionaron David, reino, extensión de los límites, estabilidad gubernamental, estabilidad de Estado. David le otorgó eso a Israel. Dijeron, el hijo de David va a hacer lo mismo. ¿Cuál era el contexto social y político de los judíos del momento? Yugo, opresión, miseria y todas las cosas que conllevan esto. Entonces el verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y por qué? Porque Jesús les dijo las cosas que ellos no querían escuchar. ¿Hay alguien ahí? ¿Habrá alguien que se querrá volver atrás después de este mensaje tan convocador? Decía el de al lado, no hay nada para darte. La carne para nada aprovecha. Lo del Espíritu sí. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dice, yo les hablo palabras que son espíritu y son vida. Es por eso que a mí me tiene sin cuidado también el hecho que usted reciba o no el mensaje, o el hecho que usted reciba o no las palabras. Porque no soy yo quien le habla, sino la palabra de Dios que Él puso en mi boca. Y yo no me tengo que preocupar ni por la oratoria, no me tengo que preocupar por congraciarme con usted o no, porque en definitiva la misma palabra y la esencia de esta palabra viva que yo estoy predicando es la que va a producir en usted la transformación y el cambio. Y si usted ya fue designado para vida eterna, la palabra que para algunos signifique dura, para otros serán palabras de vida eterna. Algunos se volverán para atrás, pero otros dirán como Pedro, ¿a quién iremos? Es encantador este relato, ¿verdad que sí? ¿Quiere un poquito más?
En el verso 65 dice algo sobremanera extraordinario. Por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Como diciendo que Jesús está librado de la responsabilidad de los que se volvieron atrás. ¿Se volvieron atrás? ¿Será que no son los que el Padre me dio? ¿Se volvieron atrás porque consideraron dura la palabra? ¿Será porque no son los que el Padre designó para que estén conmigo? ¿Qué quiero decir con este punto? Y quiero que preste mucha atención porque es un punto doctrinal muy elemental y muy fundamental. Dice, por eso os digo que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Para que usted lo pudiera entender, yo lo dividí en tres partes al texto. Ninguno puede venir a mí, punto 2. Le es dado del Padre, punto 3. Voy a ir con el primero. Ninguno puede. ¿Se anima a repetir conmigo esto? Ninguno puede. Job 23:3, que prediqué hace un mes, Job, frente a la crisis existencial, frente a la catarsis que estaba haciendo por una crisis de la vida, Job, capítulo 23, verso 3, él dijo, ¿quién me diera hallar a Dios? Imposible hallar a Dios. Si te propones buscar a Dios, fuera de la fe estoy hablando, fuera del Evangelio, usted una persona común y corriente, si usted se propusiera hallar a Dios, no lo va a encontrar. A menos, como dije en ese mensaje, que Dios sea quien se deja ser hallado por usted. Jamás se puede hallar a Dios por méritos propios, por impulso propio, por deseo propio. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Y un muerto difícilmente pueda tener la capacidad de encontrar la vida por sí mismo. Ezequiel 37 es una metáfora extraordinaria también, porque cuando Dios lo manda a profetizar a Ezequiel sobre los huesos secos, ¿cómo están los huesos? ¿Y dónde fue él? A un cementerio a predicar. ¿Y en un cementerio qué hay? Muertos. Así que es imposible que esos muertos pudieran levantarse por sí mismos, a menos que un profeta, por mano de Dios, por boca de Dios, le ordenara recibir vida. Es más, ellos dijeron dentro del capítulo 37 de Ezequiel, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Vuelvo a repetir conmigo, ninguno puede. Juan capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, más allá de que es una figura de nuestra resurrección en el día postrero, está hablando de 4 días de muerto. Y yo aquí también encontré, y me hago cargo de la interpretación propia, encuentro una metáfora también de mi condición espiritual. Lázaro iba a confinarse, pero a la muerte eterna dentro de ese sepulcro, a menos que por la voluntad de Dios y la voz de Jesús que lo llamó del otro lado de la piedra, Lázaro, levántate, a menos que Lázaro hubiera escuchado esa voz, jamás se hubiera levantado de ese sepulcro. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga conmigo, ninguno puede. No podemos. Y en todos los casos es solamente su voz la que nos llama y la que nos da vida. Por eso Jesús dijo en este capítulo, mis palabras son espíritu y son vida. Romanos capítulo 3, como para cerrar, ninguno puede, dice que no hay justo ni a un uno. Pero dice un detalle interesante, no hay quien busque a Dios. Vuelvo a decirlo, ninguno puede. Punto 2, venir a mí. Venir a mí. ¿Quién puede ir a Jesús? Imposible, dijimos.
Él viene a nosotros. Y eso es lo maravilloso. Y eso es lo extraordinario. Y eso es lo que a mí me tiene enamorado de Jesús. Que no dependió de mi amor, ni de mi coquetería, ni de mi seducción, ni yo tuve que comprarlo a Dios, ni Él fue el que me coqueteó a mí, Él fue el que me buscó. Como dice Ezequiel en el capítulo 16 o 19, donde dice, eran tiempos de amores. Pasé por al lado tuyo, te vi envuelta en tus sangres, te limpié, te recogí y te puse adorno. Él fue el que nos encontró en nuestras miserias. Él viene a nosotros. Claro, el libre albedrío, una doctrina humanista del siglo XVI, XVII, dice que sí, que el hombre tiene libre albedrío. Y que el hombre busca a Dios y que tiene la capacidad o la pretensión de aceptarlo o rechazarlo en su corazón. Él decide si quiere o no la salvación, el hombre. Pero mi texto dice todo lo contrario. Nadie va a Jesús por méritos o por decisión propia, si el Padre no lo decide de antemano. Quiero decirte algo a vos. El texto es muy contundente, muy claro. Que busques la vuelta, por eso lo dividí en 3 partes para que lo puedas interpretar mejor. Lo voy a leer todo de corrido. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En otras palabras, vos no estarías acá porque dijiste, bueno, hoy voy al culto. Hoy decido hacerme cristiano. Decido, a partir de ahora, buscar a Dios, seguir a Dios. Ya hubiera fracasado. Venir a escucharme a mí encima. Por lo menos alguien que te adornara el oído, pero que vengas acá y que te haga ver toda tu miseria es patético. Realmente hay una obra sobrenatural. A ver, lo vemos en el texto. Para unos era dura la palabra porque no habían sido elegidos por el Padre. Para otros dijeron, son palabras de vida eterna. ¿Cómo lo entendés? Si no es un acto sobrenatural. Imposible. Por eso estar aquí hoy es estar en el designio divino, en los planes eternos de Dios. Son las palabras de Dios a Jeremías: antes que te formases en el vientre te escogí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que vos fueras gestado, antes que el óvulo y el espermatozoide fecundaran, yo ya tenía los planes que iba a hacer con vos. Por eso esto te debe dar confianza, tranquilidad, seguridad, que todo está bajo el control de Dios. Por eso es que Romanos va a decir: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito son llamados. No le tenés miedo a nada. ¿Por qué? Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, nada. Yo antes no entendía por qué el primer siglo y el segundo siglo y el tercer siglo del cristianismo, los primeros 3 siglos del Imperio Romano, ellos morían en las llamas de la persecución. No recuerdo cuál fue de los mártires que dijo: hoy me voy a convertir en el trigo de Dios, y lo devoró una fiera, para llegar a la presencia de Dios como el pan del cielo. Yo digo, esta gente, ¿cómo podía enfrentar la muerte con tanto coraje? Es que enfrentar la muerte era un acto sobrenatural, porque quien nace a la vida cristiana, el que tiene un nuevo nacimiento, es un nacimiento sobrenatural. Y cuando uno sabe que tiene vida eterna en Cristo Jesús, el atravesar la muerte es un paso, es una instancia, es un momento para convertirse en esto mortal en inmortal, esto corruptible en incorrupción. ¿Está entendiendo? Cuando hay una muerte fuera de Cristo es una tragedia, pero cuando hay una muerte en el Señor, sabemos que es un paso a la verdadera vida. Termino en el tercer punto: le es dado del Padre. Vamos a ser bien categórico. Dios manda, Dios elige,
Dios escoge, Dios decide, Dios anticipa, Dios salva o no salva. Ayer estábamos leyendo un pasaje con mi hijo el mayor y nos reíamos y a la vez celebrábamos. Está en el capítulo 9, verso 13 de Romanos, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A uno amó, a otro aborreció. A uno eligió, a otro desechó. A uno salvó, a otro condenó. A ver, vos podés decirle a Dios, es injusto. ¿Por qué a mí sí y a él no? Yo te voy a decir a vos, ¿por qué Dios tiene que poner su carácter y su justicia divina de acuerdo a tu elección o de acuerdo a tu opinión? Él es soberano. O como dice el mismo libro de Romanos, ¿dirá el barro al alfarero por qué lo haces así? ¿No tiene acaso potestad el alfarero sobre lo que está fabricando en su mano? ¿Dirá la vasija al hacedor por qué me dices así? Él es Dios. Date por dichoso que te escogió y que no te desechó y que hoy estás aquí. Ahora, ¿qué vio? No sé. Algo Él habrá visto en tu vida para salvarte. Cierro con esto. En el verso 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso queréis iros también vosotros? Ahí es donde viene la gran declaración de Pedro. No, Señor, nosotros no consideramos que tus palabras sean duras. Al contrario, tus palabras son palabras de vida eterna. Pero a mí me gusta porque Jesús los pone en una posición y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué no se fueron? Verso 67. 6:67. ¿Por qué no se fueron? Porque hay algo que se llama dentro de las doctrinas de la gracia, gracia irresistible. ¿Escuchó nombrar? Sería largo explicarlo, no complicado ni difícil, pero sí usar muchos textos. ¿Qué es la gracia irresistible? Gracia irresistible. No podemos resistir a la gracia, no podemos resistir al amor. Se lo pongo en términos bien sencillos. Le pongo un ejemplo rápido. ¿Quién estuvo bajo la gracia irresistible? El Hijo pródigo. Amado por el Padre, bendecido por el Padre, reivindicado por el Padre, con toda la herencia a su disposición. Sin embargo, él en un momento le agarra un arrebato de carnalidad, un arrebato de deseo de rebelarse, de independizarse del Padre, le pide su herencia, se va. Todo ese deseo reprimido que tenía de querer experimentar cosas nuevas, cosas distintas, lo llevan al pecado, lo llevan a enfangarse. El hermano mayor abre la boca y por eso nosotros nos enteramos que gastó todas sus riquezas en rameras. Si el hermano mayor no lo hubiera dicho, nosotros no hubiéramos sabido qué hizo con la plata del hijo menor. Se gasta todo, queda en la ruina, viene el hambre, y sí, porque ese es el pecado, que se disfraza de placer, de felicidad, pero es algo muy momentáneo, muy corto, muy laxo, muy fugaz. Ese es el pecado, que en el momento te deslumbra, pero al rato te hace ver los harapos.
Y cuando él se ve en su miseria, vuelve en sí. Lo que los teólogos llaman los medios de gracia que Dios utiliza. Y uno de los medios que Dios utiliza, medios de gracia que Dios utiliza, es nuestra conciencia que ha sido sensibilizada antes por la palabra de Dios. Cuando vos pecás, en el momento es como si tuvieras un Valium encima. Un Valium, una pastilla. Estás sedado, adormecido. El pecado te va a llevar de las narices y vos vas a estar anestesiado. Pero cuando se te va el efecto del Valium, cuando el placer bajó su desnivel, cuando ya volviste en sí y cuando ya dijiste, esto era lo tan lindo, la conciencia que fue sensibilizada antes por la palabra de Dios y por la gracia de Dios, ahora te empieza a carcomer. Y dice, y volviendo en sí, recuperó la sensatez y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. ¿Quién es el que te puede hacer ver que estás en pecado? El Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Eso es un medio de gracia. Si vos haces algo mal hoy o mañana, y hay convicción en tu corazón, y hay dolor, y hay pesar, todavía estás en el camino de la gracia. Todavía estás bajo los medios de la gracia de Dios. Y esa gracia, y esa compunción que agarra en el corazón, es la gracia irresistible. Es lo que vos no podés, por más que te lo propongas, resistir. Y si lo resistís, y sabés que estás haciendo mal, y eso te produce amargura y culpa, y seguís, vas a llevar una vida infeliz. Vas a llevar una vida de lo peor, amargado, renegado. Todavía la misericordia de Dios va a estar sobre tu vida. Y quizá al final del camino seas salvo, pero ¿sabes qué? Llevaste una vida negada a la verdadera vida de Dios. Vas a llevar una vida infeliz. Vas a llevar una vida miserable. En últimas instancias vas a ser salvo. Qué triste es una vida así, ¿no? Sabiendo que estás haciendo las cosas que a Dios no le agradan, pero uno sigue insistiendo. Esa es la gracia irresistible. Uno no puede resistir, es la gracia, el amor. Hay gente que, ¿sabes?, no se vuelve a Dios por orgullo. Diciendo, no, ¿para qué me voy a volver a Dios si voy a volver a enfangarme, si voy a volver a pecar? Y tienen ese orgullo propio de querer hacer ellos su propia justicia, de creer que por sus obras van a agradar a Dios. Y es imposible. Porque una y otra vez vas a caer, y una y otra vez te vas a equivocar, y una y otra vez la gracia te va a seguir abrazando. Así resistió el pueblo de Israel a Dios. Y Dios le dijo en el capítulo 11 de Oseas al pueblo, con cuerdas humanas te atraje a mí, con cuerdas de amor. Y fui para vos como el que levanta el yugo de su cerviz. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Judá. Se inflama toda mi compasión. Mira a Dios cómo te reclama. Mira a Dios cómo te ama. Mira a Dios cómo te seduce. Mira a Dios cómo te busca. ¿Por qué? Porque Él ya designó tu vida de antemano para que sea de Cristo. ¿Por qué no se fueron los discípulos
si la palabra era dura. ¿Por qué no se fueron? Porque había una gracia irresistible que los estaba abrazando. Y aunque la palabra pudiera ser dura también para ellos, ellos dijeron, no, esta palabra es para nuestra vida eterna. Verso 70, podría seguir, pero dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros? Y lo que le dijo a los discípulos es lo que te le dice a vos en esta noche. ¿No os he escogido? ¿Por qué resistir a Dios? Ya Dios se ha provisto todas las cosas. Aun cuando nosotros estamos aquí, lo hilvano con el pensamiento de Pablo en Efesios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y habla por lo menos de 5 puntos. Nos selló, nos predestinó, nos escogió, nos adoptó, nos dio herencia. Palabras de vida. Lo que para unos es duro, para otros es bendición.